Buenos días, doctora. Mi nombre es Edgar López y pertenezco a la carrera de Ontología al paralelo B. En este video voy a explicarles lo que viene a ser un ejercicio de bioestadísticas en el que estamos hablando de frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, de igual forma como vamos a proyectar los diferentes rangos de datos en gráficos. Para ello he tomado un ejercicio que ya hemos resuelto de los que nos ha enviado la doctora, en el que nos afirma que tenemos la presencia del premio mayor de un sorteo de Lotería Nacional. Tenemos 50 datos en esta tabla. Lo primero que tenemos que resolver es calcular el máximo y el mínimo entre este conjunto de datos. Para ello aplicamos máximo y lo ponemos aquí el mínimo. Marcamos todos los datos. Hacer 0. El rango va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Para ello viene a ser 9 el rango. Ahora el número de clase se lo consigue mediante una fórmula que la doctora nos dijo. Podemos redondear primero. Aquí ponemos 1 más 3,33 por logaritmo de n. N viene a ser el conjunto de datos, el número total de datos. Tenemos 50 datos, entonces sería 50. Cerramos paréntesis, punto y coma para separar, 0 para que se redondee, e intro. Listo. Ahora el intervalo de clase. Para el intervalo de clase se lo realiza mediante la división del rango sobre el número de clase. En este caso tenemos 1,28. Listo. Ahora ya tenemos el intervalo de clase. Ahora tenemos que sacar los límites. Para los límites tenemos que ir poniendo primero el límite mínimo sería 0. Sería 0. Ahora le ponemos el límite inferior, viene a ser esta operación. Ahora el límite superior es la suma del límite inferior más el intervalo de clase. Para ello, más el intervalo de clase. Aquí en el límite inferior volvemos a copiar el límite superior. Tenemos el límite inferior más el intervalo de clase. Intervalo de clase, listo. El límite inferior más el intervalo de clase. Igual el límite inferior más el intervalo de clase. Listo, sacamos 9. Ya tenemos los límites, tanto inferiores como superiores. Ahora para los límites de clase redondeada tenemos que ir recogiendo los datos. Es como 85 por 5,14 listo. Una vez que tenemos los límites de clases redondeados, esto pasamos a la siguiente tabla, que viene a ser la tabla de las frecuencias. Ya. Listo. Ahora, para sacar las frecuencias tenemos que aplicar la siguiente
fórmula o este siguiente método. Frecuencia, venimos a escoger todos los datos que tenemos, punto y coma, los grupos que vienen a ser estos, cerramos paréntesis, listo, y obtenemos lo que viene a ser la frecuencia de esta tabla. Ahora aquí primero vamos a sacar la suma total y nos tiene que coincidir con 50, que son los números totales de datos que tenemos. Ponemos suma 50, listo. Ahora la frecuencia. Listo, para sacar la frecuencia acumulativa vamos a sacar, ponemos igual la primera frecuencia que viene a ser 6. Ponemos igual, aquí está. Ahora esto es la suma de la frecuencia la primera frecuencia acumulada más la frecuencia, y así sucesivamente nos va a dar 50, nos coincide 50 con 50, o sea, la frecuencia acumulada viene a ser la suma de la frecuencia inicial, la frecuencia, más la segunda frecuencia, vendría a ser 6, 6 más 6, 12, 12 más 7, 19, así sucesivamente, es una suma entre estos y estos, ¿sí? 19 más 12, 31, listo. Ahora para la frecuencia relativa, la frecuencia relativa se la saca de la siguiente manera, ponemos igual, sacamos la frecuencia inicial, la frecuencia, viene a ser la división del total de números. Para este caso tenemos que, o sea, para que no se, porque si no tenemos que, para que este valor se quede sujeto ahí, tenemos que aplastar el símbolo de dólar en ambos. Aplastamos intro, listo. Ahora tenemos que arrastrar todos. Si no hacemos el proceso que les digo con este símbolo, no va a salir, o sea, va a tocar sacando uno por uno. En este caso en mi compu no vale la tecla F4 hacer para que quede sujeto este valor. Me toca ir poniéndole este símbolo. Ahora sacamos la suma total. Viene a hacer esto. Tiene que considerarnos a 1. Ahora aquí tenemos que primero colocarles a las celdas como para coger valores de porcentaje. Vamos a formato de celdas. Vamos a porcentaje 0, listo, 0, sí, aceptar. Ahora pasamos a la frecuencia. Listo, ahora arrastramos todo. Sacamos la suma. Listo, ahora ponemos bien bonito esto. Como ven nos coincidió en ambos. Vamos a colocar color rojo con color verde. Listo ya. Ahora ya tenemos la tabla de frecuencias en sí. Ahora queremos esto de alguna manera, representarlo. La mejor forma de representar estos datos se nos manifestó que es hacer mediante histogramas. Pero vamos a sacar un histograma. Marcamos. Insertar gráfico. Colocamos este. Bajarlo por aquí. Histograma. Listo, al primero vamos a colocarle los etiquetas. Listo. Ahora vamos a hacer para que sea como histograma, tenemos que darle doble clic en cualquiera de estas barritas, que nos va a abrir este menú acá a la derecha. Aquí en ancho de rango tenemos que ponerle 0. Listo. Ahora le vamos a poner un modelito por aquí medio chévere. Le ponemos 0. Listo. Ya tenemos el histograma. Ahora vamos a continuar sacando el polígono de frecuencia. Lo vamos a realizar igual formatando ambos datos. Insertar, gráfico recomendado, gráfico, línea, mismo. Exacto. Listo, y colocamos el polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Ya le doy un modelito. Listo. Ahora queremos sacar la ojiva. La ojiva se la saca de la siguiente manera. Listo, la ojiva se saca de la siguiente manera. Tenemos que marcar las X y las
mezcladas. Vamos a insertar gráficos recortado, gráficos, líneas, listo. Esta mismo, aceptar. Ahora, vamos por aquí. Cogido. Un modelito. Listo. Y de esta manera esto vendría a ser la explicación sobre lo que hemos estado aprendiendo de las clases que recibimos de estadística. Como dije de que vamos a hacer un reconteo, tenemos aquí la tabla de datos, los 50 datos. Primero tenemos que sacar el valor máximo y el valor mínimo, con la siguiente fórmula: máximo, mínimo de todos este conjunto de datos. Ahora el rango viene a ser la diferencia del máximo sobre el mínimo. Ahora el número de clase se le implementa esta fórmula que viene primero a ser redondear para que nos salga un valor cerrado entre todo lo que nos va a salir. Redondear, le hacemos la suma de 1 más 3,33 por el logaritmo de n. Aquí en vez de 50 va la letra n, pero comprendemos que n viene a ser más que el conjunto de datos, a todo el valor de todos los datos aquí acumulados vienen a ser 50. Por eso colocamos 50. Ahora el intervalo de clase no es más que la división del rango sobre el número de clase. Los límites inferiores: para el primer límite inferior tenemos que colocar el valor mínimo, que sería 0. El límite, hacemos la suma del límite inferior más el intervalo de clase, que nos saldría 1,28. Lo mismo ya, y así sucesivamente colocamos en el límite superior el límite inferior, que vendría a ser lo mismo. Ahora el límite superior va a ser la suma de 1,28 más el intervalo de clase, nos da 2,57, y así sucesivamente. Una vez que tenemos llena esta tabla, vamos a hacer los límites de clase redondeado, es decir que solo vamos a ir recogiendo los dos primeros decimales de cada uno de los valores. Estos límites de clase redondeados los colocamos en x, y para la frecuencia aplicamos la siguiente fórmula, que viene a ser marcar todos los valores con todos los valores marcamos. Ponemos frecuencia es igual a todos los datos que vienen a ser los 50, marcamos, ponemos punto y coma. En mi compu es punto y coma, y ponemos en grupo los valores de los límites superiores. Cerramos paréntesis, tenemos que aplastar aquí las tres teclas importantes que vienen a ser Control Shift Enter al mismo momento para que no nos salga error. Y aquí ya nos sale todos estos valores. Hacemos la suma de todos estos valores, que viene a ser 50. Y nos tiene que coincidir con los valores de la frecuencia acumulativa. Los valores de la frecuencia acumulativa se los saca de la siguiente manera: copiamos la frecuencia inicial, le hacemos la suma de la frecuencia acumulada más la suma de la segunda frecuencia. 6 más 6, 12, nos da como resultado 12. Ahora le hacemos la suma de esta frecuencia acumulada más la frecuencia más la tercera frecuencia. 12 más 7 nos da 19, y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa se lo hace la división de la primera frecuencia dividido para el valor total, que vendría a ser 50. En este caso, en mi computadora me tocó colocar estos dos signos, debido a que no me vale aplastar el F4 para que se quede el valor fijo. Ya. De ahí le colocamos lo mismo de frecuencia relativa a frecuencia porcentual y le bajamos así. Primero tenemos que configurar la tabla para que acepte lo que vienen a ser los porcentajes. Y ya, ahora para los histogramas, como ya les dije, va a ser los valores de XY y la frecuencia para representar los histogramas. De igual forma lo que viene a ser el polígono de frecuencia. Y la ojiva le saqué con los XY y la frecuencia acumulada. Esto fue toda mi exposición y el ejercicio que lo hemos resuelto, que nos dejó como tarea, y listo. Gracias por la atención.